Entonces, entrevista a Daisy Azucena Magaña Mejía. Daisy, cuéntanos un poquito cómo nació la idea de la biblioteca y la ludoteca comunitaria ambulante en Comachuel. Pues nosotros, el papá de mis hijos y yo, nos fuimos a estudiar él la especialidad y yo el doctorado fuera de la comunidad de Comachuel. En 2014 salimos, como a principios de 2014, y pues nos fuimos a Irapuato y él es médico, hizo su especialidad allá y yo tenía que trasladarme a la Ciudad de México, a la UNAM, a hacer como el doctorado. Una vez a la semana iba y venía, pero no nos regresábamos a la comunidad porque está lejos, ¿no? Está como a 4 horas, 5 horas. Y decidimos pues quedarnos allá y solamente en algún fin de semana como regresar a la comunidad o en las vacaciones. Entonces lo que tiene Comachuel es que estamos en la sierra, pues es la meseta purépecha, y entonces ahí hay mucha humedad, muchísima humedad. Se humedece con que dejes un poquito cerrado, ya el día siguiente está húmedo todo. Y pues eso sucedió con nuestras cosas, ¿no? Como no íbamos mucho mientras estábamos fuera, cuando llegábamos abríamos y, ¿no? Así como todo lo húmedo. Pero dejamos nuestros libros. Entonces, en algunas de las vacaciones, justo de 2014, la primera vacación de hecho, no tardamos ni 6 meses, y regresamos a la comunidad. Cuando abrimos, pues así todo, la humedad y demás, y luego a correr a los libros, ¿no? Mis libros se van a echar a perder. Pues ya le dije a Agustín, oye, no, o sea, tenemos que sacar estos libros, hay que orearlos, hay que ponerlos en el sol o a ver qué, porque ya estaban como enmojeciéndose algunos de la orillita y todo. Y le dije, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a llevárnoslos a la plaza, porque pues aquí no, ni los estamos viendo ni nada, y aunque sea hay que estos días que vamos a estar, por lo menos alguien los lea. O sea, no los vamos a regalar, nada más como a prestar nuestro tiempo para que estén ahí y los vean y los lean y los ojeen y nos ayuden como a orearlos en las ojeadas que le den. Y pues ya, nos salimos una semana completa. Pero pues esa semana sí fue como de distorsión en mi cabeza, porque era una necesidad particular, ¿no? Personal, de que mis libros no se echaran a perder. Pero pues lo que nos encontramos ahí fue que en cuanto llegamos a la plaza se dejó venir la gente, ¿no? Y sobre todo los niños y las niñas. Entonces, pues nosotros teníamos libros de educación, de medicina, de desarrollo local, de cosas así, de economía, y muy poquitos libros de niños, porque los niños estaban de 1 y 2 años. Entonces pues no teníamos así como para mostrar muchos libros de niños de lecturas o algo, porque era que de amarrar las agujetas, que de colores, que de formas, que de texturas. Pero aún así estaban así como súper interesados los chiquillos, las chiquillas, y yo ya no sabía qué hacer con tantos, ¿no? Porque se desbordó lo que yo pensé que iba a llegar. O sea, yo dije, bueno, ni les interesa, de todas maneras van a llegar poquitos o así. Pero ya teníamos así como lleno, llegamos a contar cerca de 140 chiquillos así en el mismo momento, y solamente salíamos 2 horas diarias. Así como que vamos a regalar 2 horas de nuestro tiempo esta semana, ¿no? Y esas 2 horas estaba atascado. Entonces ya le dije, no, hay que hacer algo, porque no, o sea, nos vamos a desbordar aquí. Y rápidamente pues fuimos por hojas, por copias, por colores, y les acercamos dibujos, y saqué unas mesitas que tenía yo ahí que había comprado desde hacía mucho tiempo, sillitas y todo, y se armó así como que dibujos colectivos para todos, y otros en los libros y otros en los dibujos. Dije, Dios mío, o sea, esto no, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, no tiene que ver con mis libros, ¿no? No tiene que ver con que estén no echándose a perder, tiene que ver con la realidad de la falta de acceso a todo, ¿no? De la polarización de todo, de la discriminación de todo, de todas esas cosas que el sistema va haciendo en estos espacios rurales o originarios, ¿no? O todo menos la ciudad, ¿no? Sí, claro. Sí.
Sí, pues entonces así, ¿no? Justo como caí en cuenta de que no era una necesidad personal, individual, era una necesidad expresa colectiva. Y pues cuando te das cuenta de esas cosas, en mi caso yo ya no puedo dejar de hacer algo, ¿no? O sea, si te llega como a la conciencia del asunto, pues si lo omites, ya no eres tan consciente, ¿verdad? Entonces sí dije, no, o sea, pues a lo mejor le corresponde al Estado, a lo mejor le corresponde a todas esas instancias que deberían de hacerlo, pero no lo van a hacer. Y aquí siempre va a seguir esto así y mis hijos van a vivir aquí y pues necesitamos como no pararlo, ¿no? O sea, como aunque no vayamos a estar aquí en este momento, pues sí, por lo menos en las vacaciones que vengamos, como hacer algo de eso. Y así nació la biblioteca. Al año siguiente pues pedimos acopio, o sea, a partir de eso empecé a pedir como acopio de libros. Y ya empezó en Morelia Antonio Salgado en el árbol, no sé si lo ubiques, estaba, bueno, ahorita ya creo que se cambiaron, pero estaba frente a la Radio Nicolaita por la Universidad de Chacana. Y era un punto importante de encuentro y de reunión así como con varias organizaciones de protección al ambiente, de varios biólogos y demás. Por ahí ya de repente llegamos con él porque nos dijo que él podía acopiarlos ahí en ese espacio. Y entonces fue nuestro primer centro de acopio de libros en Morelia. Y nos llegaron un montón. Bueno, para mí eran un montón porque para el siguiente año, otra vez en las mismas temporadas, en las vacaciones de agosto, nos volvimos a salir, pero ya no eran nuestros libros, ya eran los libros que habíamos acopiado y eran cerca de 600 libros. Y sacamos ahora los juguetes de los niños. El primer año nos sacamos los juguetes, sacamos los libros de los niños y también estaban así, ¿no? Porque también ha sido un ejercicio para ellos de colectivizar su vida, ¿no? Y sus cosas y todo, que ya no son sus cosas, ya están por todos lados pues así siendo usadas por alguien más. Y el segundo año sacamos sus juguetes y también fue así. Pero pues al último ya ellos eran así de chiquititos, 2 y 3 años en ese entonces, ya estaban encargados de vigilar como ese espacio, ¿no? Y entonces también empezar como a delegar funciones a los niños y a las niñas y a abrirles como el espacio a las niñeces que no se tenía en ese lugar ni en muchos, pues fue como una de las cosas que también empezamos a ver, ¿no? Y a practicar. Entonces ese año ya no fueron nuestros libros, ya fueron los libros del acopio y así sucesivamente, ¿no? Siempre ya está un acopio permanente. Ahorita tenemos cerca, híjole, es que luego van y vienen y se rompen y se van y otra vez llegan y no tenemos un inventario específico, pero yo le calculo que sí tenemos arriba de 7,000 ejemplares y pues juguetes. Y además tenemos mobiliario y tenemos un viverito ambulante. Porque se ha ido como incrementando todo y todo han sido como donaciones, ¿no? ¿Cuántos años llevan? Tenemos 11 años. 11 años. En agosto cumplimos 11 años. ¿Y cómo recibió la comunidad este proyecto ya una vez empezó a consolidarse? Pues te digo que el primer recibimiento fue así, ¿no? Como nació, ¿no? Sí, como, pues sí, venga todo lo que llegue. Y pues a partir del segundo año nosotros regresamos porque nada más estuvimos 3 años fuera. Y entonces ya era como más fácil que yo pudiera estar ahí como atendiendo cosas y todo. Y además yo creo que también influyó mucho, no solamente como el contexto de las autonomías, que fue como una parte muy importante que detonó este asunto, porque justamente en Cherán había unos 2 años antes se había empezado el movimiento en Cherán y después siguió Pichátaro y ya después seguimos nosotros en Comachuen, fue la 4ª comunidad en Comachuen que obtuvo su presupuesto directo. Y entonces también como en el marco de ese levantamiento y de esa reorganización comunitaria, pues también estábamos como viendo qué onda que estaba sucediendo y fue como una coyuntura importante para que surgieran cosas así. Entonces, bueno, antes de eso, pues sí, nosotros estábamos como acompañando
otros movimientos, ¿no? Como el de Cherano, como el de Pichatro y Arantepacua, que justamente había tenido la matanza un año antes, ¿no? Y también que empezaron ahí como su movimiento de autonomía y demás. Y pues entonces todo lo que iba sucediendo también lo íbamos visibilizando en la comunidad, y la comunidad como que empezó a escuchar cosas raras, ¿no? Y pues quién sabe qué traerán, quién sabe qué serán estos, pues quién sabe qué, pero algo están haciendo, ¿no? Al principio sí era muy complicado porque solamente hemos tenido, nuestros fans siempre han sido los niños y las niñas, ¿no? Y de repente, de unos años para acá, ya se han acercado los adultos. O sea, nos costó 11 años para que ya estén involucrados, para que ya estén también como apoyando, colaborando, inventando, ¿no? Proponiendo cosas como parte de la biblioteca. Entonces, no te puedo decir cómo la recibieron en la comunidad, porque fue como... Nació de ahí. Porque nació de ahí, justo, más bien cómo se la fueron apropiando, eso es diferente, ¿no? O sea, porque no llegó, sino surgió. Y sí, más bien creo que la apropiación ha sido muy lenta, pero ha sido muy bonita, y sobre todo de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces ahorita, justo hace como unos 15 días, hicimos un tallercito ahí con los niños, con unos niños de un grupo de ahí de la biblioteca, y ya les preguntaba yo qué pasaría si no estuviera la biblioteca. Y así muy seguros, pues yo haría la mía, ¿no? Yo ya hago talleres, yo ya no sé qué, o sea, están como replicando justo como las cosas que van viendo, que van viviendo, y pues ya es como una generación y media, ¿no? De las que llevamos, por lo menos así, de primaria y secundaria, de completo, de que han pasado por ahí y que conocen y que han como visto otras cosas que no habían llegado antes a esos espacios, ¿no? En ese sentido, ¿cómo dialoga este proyecto con los saberes de la comunidad, con lo que ya trae la comunidad? Pues primero, no lo consideramos un proyecto. Me parece que desde el principio hemos pensado que es un proceso. Es un proceso comunitario, no tiene un fin, no tiene una meta, no tiene así como temporalidad ni nada, y se ha dado coyunturalmente en muchos sentidos, y eso mismo yo creo que ha hecho que el diálogo sea así, ¿no? Como constante, y que no solamente sea como de los saberes, sino también de los sentires y pensares y haceres. Entonces, pues creo que lo que vamos haciendo en la biblioteca tiene que ver con lo que la comunidad hace, ¿no? Y tiene que ver con lo que la comunidad va necesitando y va pidiendo. Entonces, nosotros hemos estado como programando siempre un montón de actividades en función de las necesidades primero que nosotros vemos, observamos, pero también de lo que los niños y las niñas nos van pidiendo, ¿no? Es que necesitamos, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no sé qué? Es que ya va a ser la fiesta, ¿y por qué no hacemos flores para la Virgen? ¿Y por qué no? O sea, ¿y por qué no vamos a poner un mural a no sé dónde? ¿Y por qué no? Como de acuerdo a la temporada que se venga. ¿Y por qué no hacemos un taller de papalotes? ¿Y por qué no hacemos de cantacatas? ¿Y por qué no hacemos unos globos de cantoya? Es que ya van. ¿Y por qué no jugamos a los trompos, no? Y eso ha sido como parte del saber que tienen en la comunidad temporalmente, porque pues es temporada de trompos, temporada de cantacatas, de ponche de frutas, sí, aquí. Entonces, de alguna manera como que se amalgama con las mismas necesidades y actividades cotidianas de la comunidad, ¿no? ¿Qué actividades pues han ofrecido así durante estos años? ¿Con qué materiales? ¿Qué formas? ¿Qué lenguajes? Pues es que para llegar ahí primero necesito platicarte que la biblioteca empezó así, en las vacaciones. Pero en el segundo año pues ya eran libros donados, ¿no? Y seguían llegando, y yo los tenía almacenados en cajas y tenía que esperarme otra vacación más, otro año más para poder sacarlos.
y era insostenible tenerlos guardados en la casa, tu casa, porque pues no, pues, o sea, no hay espacio, ¿no? Y entonces lo que se me ocurrió fue que teníamos que ofrecerla a algún lugar, ¿no? Para que pues alguien lo utilizara mientras se llegara otra vez el verano y pudiéramos sacarla ahí. Entonces la ofrecimos y así, rapidísimamente dijeron, sí, yo me la llevo. Y se la llevó una maestra de Cheranástico. Fue la primera comunidad que visitó. Entonces a partir de ahí, pues sí, dijimos, es que tiene que moverse, o sea, no puede estar nada más en un solo lugar, necesita como, pues si todas las comunidades tenemos la misma necesidad, pues ojalá que pueda visitarlas, ¿no? Pero además empezó este proceso ya más fuerte de las autonomías y todo lo que nosotros pensamos o hacíamos de pronto, así como en algún tallercito que diéramos en las vacaciones, lo fuimos como cobijando y abrazando en el sentido de todo lo que hiciéramos estuviera direccionado a promover, proteger, construir autonomías. Entonces la biblioteca ambulante cobija los procesos autonómicos y es uno de los horizontes circulares que tenemos, ¿no? La autonomía. Y entonces se fue a Cheranástico y ya de ahí empezaron a pedirla en otros lugares, ¿no? Tuvimos que hacer así como algún protocolito rápido de pues qué es lo que tienen que hacer o no, o cómo tendría que moverse o para qué van, ¿no? Y como esas andanzas o esos andares en las comunidades nos hizo como delinear cosas, ¿no? Y también como el proceso que empezamos a tener nosotros en Comachuan a partir del presupuesto directo y de lo que eso significaba para nuestro pensamiento, no para el de los grupos políticos, pues fuimos construyendo principios que seguir y que tenían que ver con cómo queríamos un mundo, ¿no? Y entonces ese mundo pues lo queríamos anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal, anticlasista, todos los antis que le quieras poner, anti-adultocentrista, porque entendimos que los niños y las niñas tienen otra capacidad increíble de construir, de promover y de proponer cosas y de defenderlas y de hacerlas y de estar en el mundo. Entonces sí, defendemos con todo a las niñeces, ¿no? Y bueno, también en esto el primer principio que nos quedó muy claro tenía que ver con el amor, ¿no? O sea, finalmente, y parecería muy cursi y romántico, pero nos dimos cuenta y creímos justamente que el amor no romántico, el amor a la vida, ¿no? Al universo, a todo, a lo que se mueve y a lo que no, y a lo que existe y a lo que se piensa y a lo que se imagina y a lo que se sueña, pues es lo que hace que podamos estar, ¿no? Que podamos seguir, que podamos levantarnos, que podamos movernos, ¿no? Es como el motor, ¿no? Y entonces pensarlo como una extensión del bien hacia algo más, pues era justo lo que estábamos haciendo con el espacio de la biblioteca, ¿no? O sea, no era ni siquiera como que nos fuéramos a ganar algo, ni las gracias, ni nada, ¿no? Sino que era como la satisfacción, pero más allá de la satisfacción, como la paz de sentir que estaban llegando esas cosas que eran necesarias y que no las teníamos, ¿no? Entonces, pues el amor es el primer principio del ambulante. Y es lo que rige todo y es lo que mueve todo. Y a partir de ahí todos los demás principios están enlazados, ¿no? Y bueno, ya después entendimos que las redes eran como muy importantes. Entonces, el segundo principio que consideramos importante y que es una práctica, así como ahorita que estás diciendo que como dialogábamos con el saber, pues un saber y un hacer y un sentir de las comunidades es la Garoak Peracuan, o sea, la ayuda mutua, ¿no? Y la ayuda mutua tiene que ver con la red, ¿no? Tiene que ver con el dar y con el recibir. Y no puedes dar y recibir si no tienes a quién darle, ¿no? O de quién recibir. Para eso necesitas al otro, a la otra, al otro. Y en ese sentido fuimos como construyendo una red muy bonita que tenía que ver con estos principios que nosotros estábamos imaginando de otras posibilidades de entender el mundo, la vida y el amor, ¿no? Y entonces, pues esta misma red fue como también cobijando el proceso de la biblioteca y se fue como
como dispersando así en muchos sentidos y también haciendo como que otras comunidades la jalaran, ¿no? Y supieran y la jalaran. Entonces hasta la fecha ha visitado 35 comunidades eso fue en el segundo año, en 9 años. En 9 años ha visitado 35 comunidades. Ahorita, justo ayer, empezó a moverse a la comunidad de Sicuicho, que estaba en Zacán. Y de Sicuicho se va a San Isidro, allá en Los Reyes, y bueno, tiene calendario ya, ¿no? Entonces, esto pues ha hecho, aparte de ir construyendo principios en el camino, pues haciendo que las comunidades a donde llegue intenten, por lo menos intenten, pues respetar esos principios y trabajar la biblioteca a partir de eso. Porque entonces nosotros no vamos a las comunidades gestionan. Es un recurso autónomo. Entonces solamente nosotros nos damos cuenta que ya la cambiaron y listo, pero en realidad se va moviendo sola, tiene vida propia. Tiene vida. Tiene vida propia. ¿Y cuánto tiempo más o menos está en cada Depende, comunidad? Ese es el tuyo, papi, y ese es el otro hermano. En la comunidad varía. Al principio era cada mes que se movía, pero no alcanzaban a ponerla cuando ya se la tenían que llevar. Sí, mi amor. Y ya después empezaron bueno, cada quien depende de las necesidades comunitarias y la capacidad de gestión comunitaria, ¿no? Y de organización. Entonces hay comunidades que han dicho, yo me la quiero llevar 4 meses, pues llévatela, ¿no? Pero nomás no te la lleves el año completo, o sea, llévatela. O sea, ¿el tiempo máximo es cuánto? El tiempo máximo se le han llevado 6 meses. 6 meses. 6 meses, 4 meses, 3 meses, y el promedio está en 2 meses. Casi todos ya han durado como 2 meses. Entonces, desde que van por la biblioteca empiezan su proceso de autogestión. Somos autogestivos, antiestatistas, ni un solo recurso, ni peso, ni siquiera la palabra del Estado en nosotros, ¿no? Y pues eso también, ¿no? Ya también saben que no pueden pedir recurso a los ayuntamientos, que no pueden pedir recurso a los paperos, a los aguacateros, porque eso está en contra de la vida, ¿no? Claro. Y lo han intentado de esa manera, han intentado respetar los principios con lo que pueden hacer, con lo que alcanzan a hacer y a entender desde su espacio y desde la organización que van haciendo en sus espacios. Entonces hay comunidades que han tenido una organización muy chida y han tenido actividades todos los días, ¿no? Y hay comunidades que una vez a la semana, o 2, o los fines de semana, o hay como 3 o 4 comunidades que de plano no la sacaron para nada, o sea, nada más se la llevaron a guardar, ¿no? Pero sí hay otras que han hecho como muchísimas, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de Charapan, que la ha tenido 2 veces. O sea, ha ido a 35 comunidades distintas, pero han repetido algunas comunidades. Se ha movido como más veces, ¿no? Y Charapan la ha tenido 2 veces, Cherán la ha tenido 2 veces, Huecorio la ha tenido 2 veces. Y estas comunidades han trabajado bien, ¿no? Han tenido como muchas actividades. Y una de las comunidades que nos ha sorprendido muchísimo ha sido, Huecorio sí. Huecorio y Charapan son como que tuvieron actividades muy constantes, pero acá en San Ángel Surumucapio. San Ángel Surumucapio tuvo actividades todos los días y se les juntó el mundo de gente, así, mucha gente. Entonces, pues nos platican justo los cargueros, porque hemos como puesto la figura de carguero como si fuera una fiesta, ¿no? Los cargos acá tienen que ver con las fiestas patronales, pero como un poco resignificando el cargo, pues también la biblioteca es una fiesta, ¿no? Un encargo, ¿no? Y es un encargo, porque tienes que hacerte cargo de ella, tienes que resguardarla, gestionarla, promoverla, administrarla, cuidarla y entregarla, ¿no? Y en ese sentido, estoy pensando logísticamente, ¿no? ¿Cómo trasladan todo? ¿Cuántas personas se hacen cargo? ¿Todo eso varía? Eso depende de la comunidad carguera, ¿no? Entonces, si ahorita Sicuicho va a ser la carguera de estos 2 próximos meses, ellos verán cómo le hacen, pero tienen que ir por ella y la tienen que instalar en donde ellos determinen. Entonces ellos determinan las actividades, los horarios, los tiempos, las formas,
pero siguiendo como estos principios de la Biblia. ¿Y como qué espacio se necesita? Por ejemplo, si una comunidad dice quiero llevarla a mi comunidad, ¿qué necesitas? Pues son un montón de libros y no sé, o sea, por ejemplo, no te puedo hablar de un espacio porque han sido como variables. Uh-huh. Algunos los han tenido en trojes, algunos los han tenido en las jefaturas de tenencia, algunos en casas particulares, en las cocheras. Nosotros lo tenemos en el jardín, ¿no? Por ejemplo, y entonces es variable. Pero sí te puedo decir que son como 2 carros de volteo, uh-huh. Así con todo el material que tienen. Ajá, okay. Más o menos. Pero bueno, entonces esta es la parte del ambulante móvil, ¿no? Uh-huh. La que va como de comunidad en comunidad y que va detonando y generando procesos. Al final creemos que los libros solo son un pretexto para organizarnos, ¿no? Nada más. Y creo que es justo como una de las cosas que el ambulante me parece que ha tenido, y es una de las esencias de la biblioteca, que es un pretexto para organizarte, porque en realidad la gente no lee, ¿no? Uh-huh. O sea, no lee así el código y lo entiende. Hay mucha gente que no sabe leer en todas las comunidades que va, y sus lecturas son ojeadas, ¿no? Uh-huh. O son nada más así revisadas del libro, y esa es la lectura que tienen. Sí. Pero lo que sí sucede es organización. Porque entonces ya el grupo que está como atendiendo, gestionando la biblioteca tiene que organizarse, uh-huh. Tiene que gestionar, tiene que hacer que la comunidad se mueva, y la mueven, ¿no? O sea, mueven a la comunidad porque mueven a las niñeces, porque mueven a algunas señoras sobre todo, y no se va a mover la comunidad completa en ningún lugar, ni siquiera en Cherán, ni siquiera en ningún lugar, pero sabemos que genera procesos importantes de organización. Uh-huh. Y bueno, entonces ya vimos que la biblioteca se fue, pero justo en esos momentos, 2017, empezamos nosotros en la comunidad como el proceso del presupuesto directo. Y pues decidimos dejar una parte importante de libros en la comunidad. Entonces está la biblioteca móvil y está la sede fija en Comachuén. Y la sede fija en Comachuén ya la administramos nosotros. Es ahí, como la matriz, ¿no? Es como la matriz, ajá. Ahí es como el centro, como el corazón, porque ahí nació además. Y pues ahí está en la casa. Está en el patio de la casa, y en realidad toda la casa se ha convertido en biblioteca porque todos los espacios tienen libros, todos los espacios los utilizamos para talleres, y ahí voy como a donde vas. Lo que me preguntabas, ¿no? En las comunidades deciden qué hacer, ¿no? Eso te iba a decir, qué hacer, qué actividades. Ellos deciden qué hacer. Generalmente hacen talleres, hacen cine, hacen juegos, hacen charlas, lo que quieren. Uh-huh. Ellos hacen lo que quieren, pero hacen lo que quieren como un reflejo de lo que hemos hecho acá. Y lo que hemos hecho acá, pues es todo eso, ¿no? Uh-huh. Es como, pues es una lectura de la realidad. Como sabemos que no hay mucha lectura, sí tenemos temas específicos para leer, ¿no? Y si está habiendo una masacre en Arantepaco, entonces vamos a hablar de la masacre en Arantepaco, ¿no? Y vamos a hablar de esas cosas que suceden con el Estado, y de las injusticias, y de todo lo que no se habla en las instituciones educativas, ¿no? Uh-huh. Entonces es como un currículo alterno a la escuela, ¿no? Uh-huh. A los niveles distintos de la institución educativa o del sistema educativo nacional. Y entonces a partir como de los temas que vamos tocando, que también son coyunturales, pues generamos actividades, ¿no? Uh-huh. Las actividades que sean y que nos pidan. Si dicen que quieren un taller de aretes, pues entonces vamos a hacer un taller de aretes, pero en los aretes nos vamos a colgar cosas. Bueno, y las mujeres que nos colgamos en la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezamos a hablar del género y de todos los temas del género, ¿no? O sea, es un tema educativo. Sí, claro, todo. Básicamente. Pero además, todo siempre cobijando este proceso de autonomía, ¿no? O sea, sí nos colgamos esto las mujeres, y tenemos que cargar con estas cosas, y oiga, nosotros podemos hacer lo que queramos, uh-huh. Porque entonces eso también toca así tangencial o directamente la autonomía. No, pues no, ni siquiera podemos salir sin rebozo, no, ni siquiera podemos. Entonces ni siquiera nuestro cuerpo es nuestro, ¿no? Y entonces es como ese tipo de cosas es lo que vamos haciendo, ¿no? En la cotidianidad, en la sede fija. En las otras sedes nosotros no podemos controlar lo que dicen o lo que hacen, ¿no? Pero
sí también intentan como hacer algunas cosas así parecidas. Entonces acá eso hacemos, ¿no? Hacemos actividades de lo que sea, de juegos, de talleres, cine, teatro, danza, música, lo que sea. Tenemos talleres permanentes y tenemos programación mensual. Entonces en los talleres, en la sede fija. Los talleres permanentes ahorita tenemos nada más este ciclo completo, solamente tuvimos el taller de música. Pero hemos tenido así como lunes, martes, miércoles, jueves, nada más desde lunes a jueves, porque yo me voy los viernes a Morelia a trabajar. Teníamos así como de diferentes, pero nada más tenemos el taller de música. Y los jueves tenemos talleres así mixtos, múltiples, ¿no? Lo que sea, lo que nos pidan los chiquillos, eso hacemos. Y de manera virtual tenemos un calendario mensual. Tenemos espacios distintos. Los lunes tenemos las lunas en lunes, que es un espacio para mujeres cerrado, donde pues se tiene y se puede hacer lo que sea. Y hablar de lo que sea y organizarnos como sea. Entonces hemos tenido talleres, charlas y demás cosas entre puras mujeres. Solo mujeres. Tenemos los soles en martes, que es un espacio cerrado para hombres, para que hagan la chamba que tienen que hacer. Y pues han estado trabajando masculinidades, ¿no? Y pues sí ha sido como muy interesante, porque también como cada cosa va surgiendo a partir de algo que nos pasa, ¿no? Y entonces el asunto, por ejemplo, de los soles en martes fue a raíz como de una acusación que tuvimos dentro del educador comunitario, que ahorita te explico qué es, que fue como una denuncia de una de las compañeras voluntarias, una tallerista, para otro tallerista, ¿no? Y entonces así, ¿cómo va a pasar eso aquí? ¿No? Y entonces ya tuvimos que ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que está pasando, cómo le vamos a hacer. Bueno, tenemos primero que entenderlo, ¿no? Y para entenderlo, primero tienen que entenderlo ellos. Y entonces vamos a abrir un espacio para ellos. Y así surgen como las cosas, como las vamos necesitando y como nos va atravesando la vida, la comunidad y el cuerpo, ¿no? Y tenemos los miércoles culturales, ahí hablamos de absolutamente todo, porque todo tiene que ver con el cultivo de la vida, que es como entendemos la cultura. Y los jueves tenemos jueves de tallereadas, pero esos son presenciales. Y los viernes de lecturas nocturnas. Todas esas actividades son virtuales. Tenemos la plataforma del Zoom y ahí en la transmisión en vivo en Facebook hacemos como todas estas cosas virtuales. Entonces ya también voluntariamente, si alguien decide como participar cada mes, pues ya participa, y si no, pues tenemos un grupo de educadores comunitarios, que es la red de la biblioteca que hemos construido en estos años. Son cerca de 350 personas y son de organizaciones distintas, del Estado, de la República y de algunos países que nos han visitado también. Entonces tenemos una actividad anual que es el educador comunitario. Este educador comunitario lo hacemos justo cuando empezamos a hacer las cosas en las vacaciones, ¿no? En agosto. Y también se quedó ahí como simbólicamente, ¿no? Entonces en agosto programamos una semana completa. Este año va a ser del 28 de julio al 1 de agosto. Y es toda la semana, había sido toda la semana en Comachén, de lunes a viernes, y llegan, o sea, sacamos convocatoria y llegan. Sacamos convocatoria para que vengan a ser talleristas, charlistas, artistas, lo que sea que quieran compartir en la comunidad. Y nos ha llegado mucha gente así. El año pasado tuvimos, entre todos los colaboradores talleristas y todos los que vinieron a ser parte de, como 150 personas. Y todas esas personas al principio las hospedábamos, no eran tantas, fueron primero 30, luego 40, luego 50 y así como cada año. Y empezamos a hospedarlas en la casa, ¿no? O sea, a cambio de lo que nos compartían, pues les dábamos hospedaje y alimentación. Pero ahora, estos últimos 3 años, la comunidad se ha involucrado más y ya no se quedan en la casa, ya se quedan en el pueblo, ¿no? Entonces, casas. En varias casas. Incluso empezamos haciendo los talleres en la escuela principal que está ahí, no principal, más bien en la que está en la plaza principal. Pero ya dijimos, no, ni siquiera queremos la infraestructura del Estado, ¿no? Y no vamos a entrar a la escuela.
Y entonces los talleres ahora se habían dado en las casas. Entonces había unas casas disponibles para talleres, otras para hospedaje, la biblioteca allí en la casa, que pues ahí siempre dábamos los alimentos y así se armaba como el educador toda la semana. Desde las 6 de la mañana empezaba la jornada hasta las 11 de la noche. En este asunto desde las 6 se iban a hacer recorridos a la comunidad, a recorrer el territorio, a conocerlo, y luego talleres de 10 a 12, de 12 a 2, comida, luego talleres de 4 a 6 y luego de 8 a 10 noches culturales en la plaza. ¿Y estos educadores venían de diferentes partes del mundo, de México? Pues se han venido de varios países, ¿no? Hemos tenido argentinos, colombianos. Esta muchacha, ¿de dónde era? No sé, pero venía de un país de Europa, no me acuerdo de cuál. Noruega, creo que sí. Francesas, de Estados Unidos. Han sido poquitas, pero han venido de varios lugares, ¿no? Me hablaste de 2 principios. ¿Cuáles son los otros principios? Tenemos 12 hasta el momento. No me lo sé en orden, pero sí te había comentado. Pues el amor. Tenemos el enredar, que es como esta parte de la jaroa, de la ayuda mutua o la reciprocidad. Tenemos el anticapitalismo, antipatriarcalismo, anticolonialismo, anticlasismo, antiadultocentrismo, comunalidad. Bueno, 8. 9. Pues tenemos el que trabajamos bajo pedagogías críticas o, pues sí, pedagogías anticapitalistas. Más bien nos gusta como nombrar las pedagogías anticapitalistas. 10. Y no sé, se me saltan otros 2, pero tiene que ver con el anti, ¿no? Con los antis. Pero ya si me acuerdo te lo digo ahorita. Bueno, esta experiencia, ¿tú cómo la ves en términos de la ruptura, la subversión, el cuestionamiento que le hace, digamos, al modelo hegemónico, ¿no? A todo esto justo que coincide con el anti de los principios, ¿no? Esa apuesta, ¿hacia dónde va? Hacia ahí, o sea, nuestro horizonte, que no es lineal, es circular. Nos dimos cuenta que el horizonte es circular. Pues va hacia otro mundo posible, y otro mundo posible significa que hay un mundo imposible, ¿no? Y el mundo imposible es el en el que estamos viviendo en este momento, y que tiene que ver con este sistema capitalista, patriarcal, clasista, racista y todo lo demás, que no pone al centro la vida, que pone al centro el capital y todo lo que esto implica. Y entonces, por lo tanto, pensar en los antis o pensar en desviarnos como de ese horizonte del capital, pues ya de entrada es una ruptura, ¿no? De entrada es como un frente o como una alternativa de mundo, de camino, de recorrido, ¿no? Porque bueno, podemos tener otros caminos que finalmente lleguen al capital, pero es otro camino que va a llevarnos a otro lugar, eso sí estamos seguros. Sí creemos que es una propuesta o un proceso de ruptura del sistema. Y justo lo que platicábamos, ayer justo tenía yo como una entrevista también con uno de los colaboradores, que también estoy sistematizando como este proceso para el postdoc. Y platicábamos que sí, o sea, que justo el pensarnos en este camino sí tiene que ver con un montón de procesos que van cobijando como la vida en otro sentido, ¿no? Y que van como construyendo también, aunque sea como de amigajitas, como procesos de cuidado de la vida y de autonomía, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas sí me parecen un bloque ante el sistema, sí me parecen una ruptura ideológica, epistemológica, ontológica, y todo lo que quieras, frente a esta posibilidad de vivir en esta realidad sistémica. Entonces sí creo firmemente
que el ambulante va haciendo como esas cosas, ¿no? Y platicábamos justo también ayer que era como muy congruente el asunto, porque a cada cosa que vamos pensando o que nos va atravesando, sí tratamos como de convertirla en una acción concreta, no nada más platicarla y ay, tenemos que hacer, no, nada tenemos que hacer, ¿qué estamos haciendo desde antes de pensarlo, no? Ya que, ¿qué vamos a hacer? Y entonces hay muchas cosas que vamos construyendo como en el camino, y entonces, por ejemplo, esas muestras chiquititas, por ejemplo, están en la casa, ¿no? Estamos pensando en la autosuficiencia alimentaria, pues entonces tenemos que cultivar, ¿no? Estamos pensando en la protección y el cuidado del agua, entonces tenemos que regular y utilizar otro tipo de cosas para nuestros residuos, para nuestros usos, para todo esto, ¿no? Y entonces pues vamos como generando ahí, ¿no? Bueno, pues entonces ahora un baño compostero, ¿no? Pues entonces ahora un huertito medicinal, ¿no? Pues entonces ahora esto, ¿no? Que no queremos la medicina química, pues entonces tómate un té. Y ya tenemos ahí un montón de plantas de tés distintos, ¿no? Y pues todo eso finalmente son acciones concretas que también son rupturas sistémicas y que son súper pequeñitas, pero que nos dan la posibilidad de entender que sí se puede vivir diferente, ¿no? A lo mejor no todas las cosas, porque es muy complicado moverte en una bicicleta desde Comachuena hasta Pátzcuaro, ¿verdad? Y no utilizar la gasolina y el petróleo y todas estas cosas, pero sí lo que vamos o lo que vamos teniendo en nuestras manos cambiar, sí lo vamos cambiando, ¿no? Sí vamos como repensando desde nuestro cuerpo hasta todos los territorios que estén a todos los alrededores, ¿no? Todo este proceso que es una multitud de prácticas, ¿no? En el día a día que se han construido, etcétera. ¿Cómo ha permitido recuperar o reafirmar cuestiones identitarias, culturales, ¿no? Como la misma lengua, ¿no? La lengua purépecha, que muchas comunidades denuncian se está perdiendo o está en proceso de pérdida, etcétera. ¿Cómo se vincula eso con la identidad? Pues como te decía hace ratito, ¿no? O sea, finalmente todo lo que vamos haciendo es la vida comunitaria, ¿no? Pero en un espacio alterno, ¿no? Y a lo mejor sin violencias, ¿no? Porque entonces lo que replicamos en esa burbujita, lo hemos pensado como una burbuja en la sede fija, ¿no? Como una burbuja de todas las posibilidades que tienen en las comunidades, pero en un solo espacio, ¿no? Y entonces, que la siembra, que el cuidado de no sé qué, que la reciprocidad, que la jaroa, que la juramuco, o sea, todo eso está encerrado ahí mismo, en ese diálogo constante con la realidad y con la práctica cotidiana de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podría vincular la lengua? Pues así mismo, ¿no? O sea, es como la representación en miniatura del pueblo. Y entonces, si es una representación en miniatura, por lo tanto allá adentro se habla purépecha, por lo tanto allá adentro se deja en libertad que se hagan las cosas en su lengua. Hemos intentado como pues tener así una sección específica de libros de los pueblos originarios, de la lengua. No hay muchos, pero los que se pueden, y luego ya no saben leer en purépecha, pero sí pueden estar como viendo letras así, por ejemplo los niños, las niñas. O también cuando hacemos algunas otras actividades, luego siempre está la posibilidad de que ellos y ellas hablen como ellos decidan, ¿no? Entonces, no les enseñamos el purépecha porque es una comunidad bilingüe, ¿no? Más bien nosotros tenemos que aprenderlo. Bueno, yo no hablo purépecha, ¿no? Entonces, no hemos tenido como esas cosas, pero en otras comunidades donde no, por ejemplo Cherán, por ejemplo Huecorio o Zacán, en donde ha llegado la biblioteca, sí han promovido talleres de lengua, ¿no? Como una necesidad, ¿no? Como una necesidad para la comunidad, también como para fortalecer como estas cosas que luego sí poco a poco van disminuyendo ahí, ¿no? Pero en la comunidad comacho no necesariamente, ¿no? No necesariamente con la lengua, pero son libres completamente de usarla y además como de nombrar las cosas a partir como de su Esta pregunta sí te la voy a leer textual.
¿Qué aportes crees que hace todo este proceso, más bien, esta experiencia, proceso, al pensamiento, al sentir, al hacer, ¿no? Todo esto que mencionas y las prácticas descoloniales? Uh-huh. No solo como teoría, sino como una práctica enraizada en un territorio específico, ¿no? Pues yo creo que como ahorita te estoy compartiendo, creo que este microcosmos de la biblioteca es un reflejo del macrocosmos del pueblo purépechano, uh-huh, y a lo mejor de varios pueblos originarios. Entonces, de entrada, lo que estamos haciendo solamente es replicar la vida de la comunidad en grande, ¿no? Pero en chiquito y sin violencias, porque las comunidades en grandes sí tienen sistemas patriarcales terribles y violentos y demás, ¿no? Y no toman en cuenta a las mujeres, no toman en cuenta a las niñeces, pero esto ya ha sido como parte de las cosas que han venido del sistema, ¿no? Como a incrustarse en los pueblos originales, pero como su base, su raíz o algunas filosofías que tienen muy propias, no tienen que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces esas son las que nosotros tomamos y están aquí en el circulito. Entonces lo que hace solamente es dar cuenta de que eso ya existe, de que ya existe en los pueblos en general, y que entonces son ejercicios y ejemplos de procesos de vida antisistémicos, ¿no? O sea, si tú llegas y vives en una comunidad originaria, es otro mundo, es otro país, es otra cosa, es otra cosa, ¿no? El tiempo no existe, uh-huh, las cosas tienen otra lógica, ¿no? Aunque de repente hay un reloj, aunque de repente ya hay una escuela, hay una clínica y te cobran por cosas y tienes que ir a la tienda y todo ya está como capitalizado, uh-huh, en ese sentido. La práctica común comunitaria de ir a ayudarte, de ir a verte, de agradecerle todavía a lo que sea que se le tenga que agradecer, está ahí, ¿no? La ayuda, incluso el espíritu, ¿no? Está como, o las creencias o la fe, pues ahorita está puesta en un Dios, ¿no? Pero sigue muy fuerte y sigue todavía siendo un sincretismo muy fuerte con las cosas naturales, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues todavía se dan el asunto de las limpias y los ojos y el mal de ojo y todo. O sea, todo eso está al día, nada más que ya no se ve tanto, pero está todo en todas las casas, en todas las cotidianidades, está lo espiritual muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo este conjunto de cosas está en la biblioteca, está en chiquito, y lo único que hace es mostrar que todo eso todavía existe, que puede ser mucho más compatible con la vida si se le quitaran algunas cosas, ¿no? Como las violencias, como las injusticias, como el capital, ¿no? Como todas esas cosas. Y entonces yo creo que eso es como, no sé si sea un aporte o solamente sea como visibilizar ante el mundo que de verdad los pueblos originarios sí son una opción, ¿no? Uh-huh. Sí son como la forma de conservar la vida, ¿no? Uh-huh. Sí son como la forma de conservar el planeta, sí tienen formas y relaciones sociales para que todo fluya mejor, ¿no? Para que la organización se dé, para que pues las redes se establezcan, ¿no? Ajá. Para que se conozcan, para que todo eso, o sea, sí es una posibilidad. No la biblioteca, sino los pueblos originarios. Uh-huh. Y entonces la biblioteca solo es un instrumento, ¿no? Solo es un instrumento y un pretexto para organizar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que lo que puede aportar es eso, ¿no? Es como el visibilizar que lo que nos puede dar luces o sombras de otras formas posibles son los pueblos originarios. Uh-huh. Y bueno, ya en su práctica concreta, pues también puede aportar como esta parte en sus prácticas, en sus principios, que finalmente eso ya existe, ¿no? O sea, los principios ya existen, nada más que están todos concentrados ahí. Y hemos estado intentando hacer el ejercicio, ¿no? Uh-huh. Entonces también lo que nos puede aportar es como la experiencia de que sí se pueden hacer esos ejercicios, ¿no? Uh-huh.
y que además sí se puede hacer frente como a todas estas cosas sin un solo peso, ¿no? Porque no tenemos un solo peso. Uh-huh. Y en estas comunidades donde la oralidad es tan fuerte, tan importante, ¿no? ¿Cómo se ha resignificado el libro, ¿no? Porque el libro tiene múltiples usos, significados, dependiendo del contexto, pero aquí, ¿cómo se resignifica? ¿Cómo lo crees que lo perciben? Yo creo que los que más manipulan los libros en este sentido de la biblioteca han sido las niñeces. Uh-huh. Entonces, para las niñeces ver un libro que no es de la escuela, pues es una maravilla. O sea, lo ojean, lo ven, lo palpan y demás, pero en la práctica que nosotros vamos teniendo, sí les vamos diciendo, o sea, por lo menos en la sede fija, sí hemos estado comentando normalmente o constantemente que todo es un libro, ¿no? Que un libro físico solamente son hojas con códigos, ¿no? Pero que puede ser un libro su abuelo o su abuela, que puede ser un libro la montaña, que puede ser un libro no sé qué, porque entonces ¿qué encuentran en los libros? No, pues historias, cosas, ¿no? Y sus abuelitos no les cuentan, sí, entonces también puede ser libro. Y en ese sentido, pues creo que no es que ellos lo resignifiquen a lo mejor, sino que hemos ido dando como una línea para resignificarlo desde nosotros, ¿no? Uh-huh. Y pues eso es lo que ha pasado en la sede fija. Y yo creo que en las otras sedes, no sé si eso suceda, pero sí me han comentado que les ocasiona mucha emoción el poder estar en contacto con libros, porque normalmente no se tiene acceso a bibliotecas o librerías o cosas así. Entonces, bueno, en esas sedes yo no podría como comentarte mucho, solo los cargueros a lo mejor podrían comentar un poco más, pero en este lado sí creo que la resignificación de la lectura y como el objeto específico del libro sí son a partir como de lo que nosotros vamos guiando en el camino, ¿no? Y entonces pues saben que uno puede leer hasta una flor, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles han sido los desafíos más significativos pues que han enfrentado y cómo los han sobre todo abordado de manera colectiva, ¿no? Yo creo que uno de los primeros sí tiene que ver con el romper como relaciones con el Estado y con el sistema, ¿no? Y eso nos deja fuera de todo. Y si nos deja fuera de todo es mucho más difícil hacer las cosas, porque no tenemos recurso, porque no tenemos como una plataforma institucional que nos avale, que nos soporte o cosas. Entonces nosotros no nos soporta nadie del Estado, nadie de las instituciones, si no tenemos nuestro soporte, que es nuestra red. Pero eso es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más complicado sostener cosas sin ayuda, ¿no? Entonces el asunto de lo financiero siempre ha sido un problema, porque y también para los cargueros representa un problema, porque trasladar 2 camiones de libros implica gasolina, implica buscar un camión, implica rentar, y todo es un gasto, ¿no? Y los materiales que luego van ocupando en sus talleres o algo así también es un gasto, o cuando llegan acá a la comunidad pues también tenemos que hacer gastos, ¿no? Y todo eso lo hemos tenido que estar solventando con las cosas que nosotros vamos haciendo también, ¿no? Como si tenemos el viverito del ambulante o el huerto medicinal, pues de ahí luego ya también nos alcanza para un taco diario de algo. Pero también tenemos como la fabriquita de tés, que es un espacio chiquito de la casa que destinamos como para secarte y hacerte en bolsita y vender. Y entonces vendemos planta medicinal, planta seca, todo lo que vamos produciendo en los huertitos chiquitos que son de azotea. Pues esos así como de 5 pesos que entren, son 5 pesos para un pliego de papel, ¿no? Son 10 pesos para 3 lápices, son cosas así, ¿no? Y pues las donaciones son las que han también como salvado un montón. Pero entonces sí ha sido un desafío muy grande porque implica mucho más trabajo. Tenemos que trabajar todo el día. Yo no tengo trabajo. En otros lados
porque estoy ahí, ¿no? Ujú. Y también es un costo muy grande, ¿no? Personal, el que ha tenido que hacer. Eso es otro como desafío, porque no, y un reto, porque no cualquier persona suelta la vida, ¿no? Ujú. Y agarra esta otra, ¿no? Pero Es muy complicado, ¿no? quizá, digamos, se construyó un nuevo proyecto de vida en esto, ¿no? Pues familiarmente, o sea, con los hijos y con su papá, pues sí, implícitamente se fue construyendo porque tampoco fue como algo acordado, ¿no? Entonces Ujú. los espacios de la casa poco a poco se fueron convirtiendo en biblioteca también. Mm. Y ya es como cotidiano ver a toda la gente todo el día en toda la casa, ¿no? Ujú. Y no sé quién está en el huerto, y no sé quién está en la sala, en el piano, y no sé quién está en el patio, en las mesas de los libros. Y es un espacio como público. Pero, o sea, me refiero a que lo que creo que es un reto o es como también un desafío muy grande es como poder soltar, ¿no? Ujú. Como la vida así y dedicarte a esto sin saber que no tienes dinero para moverte y demás. Entonces eso es lo que ha sucedido y bueno, en mi caso, y eso es muy personal, pues también fue como, o sea, yo pensé que ahí iba a estar toda mi vida, ¿no? Y que mi corazón iba a estar ahí con el otro corazón toda la vida y no es así, ¿no? O sea, ya ahorita no es así. Y nos vamos a mover, ¿no? O sea, hay una nueva sede en Morelia, ya compramos ahí un espacio justo con la beca del post. Mm. Y pues así es, ¿no? Y entonces cuando eso sucede, pues también no sabes qué onda, ¿no? O sea, ese es otro desafío. Si enraizas como todo en un solo sitio, ¿qué pasa después, no? Cuando se tiene que mover. Pero luego también es ambulante, entonces no pasa nada porque se supone que se mueve, ¿no? Ujú. No sé, o sea, es como esas cosas me ocasionan como enredos en la cabeza, ¿no? Creo que son desafíos el pensar en estas otras movilidades emocionales. Ajá. frente a la comunidad, ¿no? Claro. La emocionalidad es muy poco como abordada también. Y bueno, otro de los retos es no dejarte como acaparar por el Estado. La Secretaría de Cultura está así, mira, duro y dale, y Daisy, ¿no? O sea, gracias, no, si lo quieres dar como donación, bienvenida a tu donación, porque aceptamos donaciones de todos, ¿no? Pero yo no tengo que rendirte cuentas a ti, o sea, nadie de la biblioteca te va a rendir cuentas a ti. Claro. Y si lo quieres como donación, gracias y bienvenido, si no. Ujú. Y entonces, pues así ha sido, ¿no? O sea, nos han dado libros, nos han dado que una capacitación en no sé dónde, que un taller a no sé quién. Órale, pero no vamos a regresar nada, ¿no? Ujú. Y va a ser cuando nosotros podamos y queramos. Y pues sí ha sido como, sí creo que es un desafío porque de repente puedes caer en la tentación y irte a las filas de la Secretaría de Cultura y intentar bajar recursos y cosas así. Y ponerle el logo de la Secretaría. Sí. Y ya el gobierno del estado, así como está promoviendo las autonomías, así también va a promover estos otros procesos autonómicos. Sí, no, eso es terrible. Creo que son como las dos cosas muy, muy grandes que yo veo, como la injerencia del Estado en todo lo que vea que se mueve y esta parte del dinero que no nos ha dejado avanzar tan rápido como quisiéramos, ¿no? Ujú. Eso. ¿De qué manera la biblioteca, bueno, este proceso más bien, ha acompañado otros procesos? Ya me contaste un poco lo de las autonomías, pero otros procesos que ahorita están muy vigentes, como esto del tema de la defensa del territorio, por supuesto la autonomía, las resistencias y todo esto a lo que se están enfrentando las comunidades, ¿no? Con proyectos extractivos muy propios pues del capitalismo. Pues creo que nuestras intervenciones siempre son como, no sé si decirle baja intensidad, en el sentido de que no vamos a echarle pleito a nadie, ¿no? Uh-huh. Sino más bien es como muy sutil y muy amorosa la intervención. Entonces, hemos estado como en todo esto, por debajito, ¿no? Así como de que, pues que ya están teniendo desmadre otra vez en Pichátaro. Bueno, a ver qué hay que hacer, ¿no? O sea, qué se necesita, ¿no? Pues qué contactos, como está la red tan grande, entonces también una manera de apoyar es, y que incluso nos marcan, ¿no? Y oye, no tienes,
sí, o no, no, no. Y entonces como el asunto de los enlaces, ¿no? Los enlaces es una manera de nuestro apoyo y de nuestra presencia como en los diferentes movimientos o talleres. Ujú. O charlas, o entrevistas, o denuncias públicas, o todas esas cosas que nosotros podemos hacer a través de la plataforma de manera virtual, lo hacemos. Entonces, si hay un conflicto en no sé dónde, pues nos armamos un conversatorio rápido y lo manejamos ahí. Pero también a la par vamos nosotros teniendo como tallercitos internos y promoviendo como en otras comunidades o en esas comunidades, pues justamente como un taller que vaya como a cobijar o a proteger eso que van necesitando. Entonces por eso es como coyuntural, ¿no? Las actividades que tenemos son coyunturales porque es de acuerdo a las necesidades justo Del momento. que vayan surgiendo. Sí, lo digo porque como claramente este proceso apuesta a la vida, ¿no? Y justo lo que está en juego es la vida con todo este tipo de megaproyectos de extracción. Entonces, por eso siento que no hay, digamos, como una posición neutra en lo absoluto, sino al contrario, ¿no? Hay un cuestionamiento permanente, sí. pero también hay incluso una apuesta ético-política al respecto, ¿no? Una postura. Sí, porque por eso están los principios, ¿no? O sea, los principios son nuestra postura frente a todo esto. Sí, así es. Muy bien. ¿Qué significa para ti, Daisy, hacer comunidad desde un espacio como este, de la biblioteca? Pues eso mismo, o sea, es la comunidad en chiquito, ¿no? Y hacer comunidad. Hacer comunidad es vivir la comunidad, es estar ahí y para vivir la comunidad tienes que respirarla, tienes que pensarla, tienes que sentirla, tienes que amarla. Entonces hacer comunidad no solamente es hacer cosas, sino amar el territorio, cuidarlo, defenderlo y construir todo lo que sea necesario para que eso suceda, ¿no? Eso para mí es hacer comunidad. Y entonces puede ser el territorio de la lengua, el territorio de la fiesta, el territorio de la educación, el territorio de la música, lo que sea, lo vamos a cuidar, a defender y amar y vamos a construir lo que sea posible para que esté, ¿no? Hay temas poco abordados desde la academia, incluso desde las estructuras institucionales, etcétera, ¿no? Como la parte de la espiritualidad, los afectos, ¿no? Que son fundamentales en la vida comunitaria, ¿no? Y en este sentido, ¿qué papel juega todos estos procesos que tienen que ver incluso con los sueños, ¿no? No solamente los sueños de anhelar algo, sino los sueños que son tan importantes en las comunidades, ¿no? Que a veces pueden tener incluso un papel fundamental dentro de las decisiones de la vida comunitaria, ¿no? ¿Cómo todo esto se ha integrado en estas prácticas? Pues creo que también hemos estado hablando mucho del espíritu y de la espiritualidad al interior en el equipo y luego cuando se dan como estos encuentros de los educadores y pues sí creemos que está como muy relacionado con este asunto del amor, ¿no? Y con el extender afuera de ti eso que le hace bien a lo demás, ¿no? Y entonces en ese sentido en el pensar en la estabilidad y en el bien de los demás me parece que está atravesado por ahí esa línea de lo espiritual. Y el saber que hay fuerzas, ¿no? que lo hacen posible, ¿no? Para hacer bien a los demás necesitas hacer lo posible con algo, ¿no? Y ese algo puede ser un abanico de posibilidades. Y a lo mejor se queda una posibilidad en el hacer material, pero también hay estas otras posibilidades del hacer vibracional. Entonces, sí hemos trabajado un montón el asunto de la vibración en la biblioteca y pues sí, como de nombrar cada quien como quiera al espíritu, ¿no? Y hemos tenido un montón de actividades de sanación, de protección, de alimentación al cuerpo, al alma,
como nosotros nos imaginamos. Entonces recuperamos el temazcal ahí. Y bueno, al principio la gente era así como de, ay, ya hacen orgías, no sé qué. Y ya de repente, no va a haber temazcal este fin de semana. Y así nos lo han pedido de repente, ¿no? Entonces recuperamos la jurinecual, le llaman. Y eso, y pues ahí se dan un montón de cosas emocionales y espirituales muy fuertes. Hemos estado trabajando mucho la musicoterapia, como en esta parte del asunto de la vibración y de la energía. Trabajamos ya con 4 escuelas de Comachén, con todos los papás, mamás y maestros, porque no podíamos llegar ahí y trabajar con los niños y las niñas, y los que necesitan entender otras cosas son los grandes. Entonces ya tuvimos como así talleres masivos de eso, y hemos estado como en muchas otras escuelas de otras comunidades. Entonces sí hemos tenido como trabajo en este sentido también. Incluso el educador comunitario pasado, el tema fue la emocionalidad de los pueblos, ¿no? Y entonces se dejaron venir psicólogos, psicólogas, sanadores, sanadoras, y así un montón de gente que estaba justo pensando en la medicina tradicional, en este asunto de la fe, en otras cosas, ¿no? De la energía y demás. Y pues también se ha trabajado esa parte, ¿no? Ha sido como un proceso súper bonito. Y por ejemplo ahí, ¿cómo se maneja todos estos choques que también pueden haber, ¿no? De los principios con las cosas que no son tan aceptadas en las comunidades, como el tema del papel de las mujeres, a veces incluso violentado, ¿no? O algunas violencias que también se ejercen contra los niños, las niñas, ¿no? Principalmente niñas, niños, mujeres. ¿Cómo se maneja, no? Porque también hay un tema ahí cultural fuerte, ¿no? No nos arriesgamos. No nos arriesgamos a que se lastimen más, ¿no? O sea, si implica que vaya a suceder algo peor, mejor no hacemos nada, ¿no? Y nada más estamos como al pendiente de algunos casos que nos han llegado de violencia. Pues luego le llegan a Agustín, al consultorio ahí en la comunidad. Él trabaja en Europa en el seguro, pero en las tardes da consulta ahí. Entonces le ha llegado yo creo que es una constante todos los días, una mujer golpeada en distinto lugar, ¿no? Y él no puede hacer más, ¿no? Porque si hace otra cosa más, pues también está implicada ahí su integridad física, ¿no? Y la de nosotros, ¿no? Entonces, no hemos podido intervenir tanto, pero sí sabemos, y lo han dicho no solamente en la sede fija, sino en las sedes ambulantes, que las personas que más se acercan son las mujeres y los niños y las niñas. Y entonces, en este sentido, me parece que ha funcionado como un refugio. O sea, la biblioteca es un refugio de mujeres y es un refugio de niñeces. Y a mí, específicamente ahí en la sede fija, niñas, oye, yo quisiera que tú fueras mi tía. ¿Y por qué? Pues, no sé, para ya venirme a vivir contigo. Pues ya quédate aquí, ¿no? O cosas así. Es que tú me tratas muy bien, ¿no? O hay niñas que traen su uniforme y se meten a la escuela. Ya váyanse a la escuela porque las van a regañar en su casa y ya no las van a dejar venir. Es que allá me pegan, Daisy, mejor aquí me quedo contigo, ¿no? Entonces es un espacio de contención. Es un ¿no? espacio de contención. Es un espacio de contención, es un refugio, y eso es lo máximo que podemos hacer. Podemos contener y sostener, pero adentro. Porque si nos salimos, corremos muchos riesgos, ¿no? Claro. Y entonces el trabajo que hacemos está al interior, ¿no? Porque entonces ya los niños que llegan, oye, eso no se hace, ¿no? Aquí no. Si quieres hacer eso, afuera, ¿no? Aquí no. Y entonces ya también hemos platicado con algunas mamás, por ejemplo, y no, es que ya le bajó, no, es que ya no hace eso, ya hasta lava su plato, ya hasta no sé qué. Es que es muy impresionante, porque entonces ahora ya él hace el aseo de no sé qué, o sea, refiriéndose a los niños, ¿no? Porque todo el que llega a la biblioteca es igual, ¿no? Y si vas a utilizar eso, papacito, mamacita, o lo vas a lavar, o lo vas a hacer, y te lo vas a servir, o todo lo que sea tú.
Y entonces también van replicando esas cositas chiquititas en otros espacios y creo que es nuestra manera, por eso digo que es como de baja intensidad, pero eso sí, pero ¿no? constante, ¿no? Es constante. Órale. Eso. Yo leía un concepto que alguna vez estaba ahí en uno de los artículos de Red Darse. En Red Darse. Ajá, en Red Darse. ¿Este tiene que ver también con este principio de la reciprocidad? Ese es el principio. ¿Qué aprendizajes han surgido del contacto también con otras experiencias comunitarias o procesos comunitarios que han tenido en estas comunidades? Ese es un principio. En Red Darse es un principio. Y es el que te decía que lo podíamos traducir como la reciprocidad. Y que es en donde están como todas las redes. Y justamente las redes son las que nos sostienen. Pero además, ese justo intercambio de estos encuentros grandes, nosotros nos imaginamos el educador comunitario como una siembra anual, donde llega todo el mundo a sembrar todo. Entonces, una mezcla de cosas y frutos y hierbas ahí en el pensamiento y en el corazón, ¿no? Y entonces esa siembra es para todos y todas, ¿no? Tanto para esas organizaciones que llegan como para nosotros, porque nosotros vamos aprendiendo un montón de las personas que llegan y nos comparten. Y luego también pues nos han invitado como a otros procesos que también es pues eso mismo, ¿no? Finalmente como ir a sostener, ir a apoyar. Si ellos vienen, nosotros vamos para que todo fluya, para que la energía circule. Y es reciprocidad, pues. Y pues eso, o sea, creo que así ha funcionado. ¿Alguna experiencia que quisieras compartir como de esas vinculaciones que se hacen de trabajo en red? Pues sobre todo llegan, pero sí, o sea, sobre todo nos invitan como a compartirnos en tallercitos, ¿no? Por ejemplo, este asunto de la musicoterapia ha sido como de las experiencias más recientes, donde vienen acá a la comunidad y hacen y ven, y entonces ya dicen, ay, por favor, vayan, ¿no? Porque necesitamos que alguien nos ayude como con esta situación acá. Y entonces ya se va y se trabaja con esa comunidad también, y luego también pues invitan como cosas y ya hacen la pachanga y todo lo demás. Pero sí, más tiene que ver como con este regresar lo que nos vienen a ofrecer o a dar. Y pues yo creo que cada territorio tiene algo que enseñarte, entonces también de esas experiencias que nosotros vamos como compartiendo en otros espacios, pues también nos llevamos a la comunidad cosas, ¿no? ¿Cómo sueñas el futuro de la biblioteca pues, comunitaria ambulante? Pues este año estás como, ¿qué pasó en nuestra vida? Pues ahora creo que el futuro no está en Comatue. Exacto. El futuro está en Morelia y lo vemos, bueno, yo lo veo igual, o sea, como una casa colectiva. Ya hemos estado haciendo faenas comunitarias ahí en el lugar a donde vamos a llegar, y pues ya está diseñándose el espacio también por una mujer, y tiene muchas plantas y muchos espacios así en el dibujito. O sea, físicamente la vemos como lo que teníamos acá, pero más grande, ¿no? Como con más espacios de más posibilidades, ¿no? Si acá 1 metro cuadrado era como un baño compostero, pues a lo mejor acá tener un baño compostero y otra cosa, ¿no? Como estos lugares físicos que también nos van a dar como elementos para enfrentar otras cosas más. Pero lo veo también como permanentemente un refugio, ¿no? Y no solamente para mujeres y niños y niñas, sino para las comunidades originarias de Morelia. Porque hay un montón, y no solamente tiene pueblo purépecha ahí, sino están todos los pueblos de Michoacán y otros de otros espacios que no hay a donde lleguen, ¿no? Que no tienen un sitio de llegada. Entonces me la imagino también como esa contención de esas comunidades que sabemos, que ya nos dimos cuenta, que ya lo comprobamos muchas veces, que son el ejemplo de conservación del mundo. Y entonces, ¿quién no va a recibir a las personas que conservan el mundo, ¿no? Sí, me lo imagino así como
contención de todo eso y pues como la chamba que ha tenido hasta ahorita, pero en otro espacio. Y la ambulante me la sigo imaginando igual, pero ahora a lo mejor también como yendo a otros estados. Nos la pidieron ya para otros estados, pero es muy complicado que se la lleven. Por la logística, ¿no? Por la logística, o sea, para ellos ha sido complicado, porque han dicho, ay, mejor vamos a ver. Pues ustedes verán, ¿no? Porque luego para regresarla también es como otro loco. Y por ejemplo, ahora que llevas tantos años viviendo en un contexto pues más rural, ¿no? Más de comunidad, ¿cómo visualizas este cambio rural-urbano que tiene otras matices y pues toda otra pues muy complicado, dinámica, ¿no? Muy complicado. A mí no se me dificultó irme a la comunidad. Por supuesto. Yo estaba fascinada. Y pues yo soy de Morelia, entonces también toda mi vida antes de casarme estuve viviendo ahí, ya la conozco y ya sé cómo es, pero sí tener como toda esta dinámica comunitaria y de acogimiento y de repente llegar y que nadie responda igual. Híjole, sí, así como, ay, mejor ya no hacemos nada, ¿no? Porque es más trabajo, porque es más desgaste, porque es más energía, pero pues también es necesario. Entonces, no sé cuánto tiempo vayamos a resistir, pero sí creo que va a volver a ser como un choque fuerte, quizás sobre todo en la expectativa, ¿no? Porque acá no tienes que esperar tanto para recibir cosas, ¿no? Para recibir pues sí, como que la gente se acerque, ¿no? Es más orgánico, ¿no? Todo mucho más. Y en las ciudades complicadísimo, es un suelo casi infértil, ¿no? Pero han pensado de pronto una ubicación estratégica hacia las periferias o algo así. Estamos en la periferia. Estamos en la periferia cercana a los procesos de defensa del territorio de la Mincita. No sé si ubicas la Mincita, que es el movimiento pues de los más grandes y yo creo que antiguos de defensa del agua en Morelia. Es el manantial que abastece casi todo Morelia. Entonces estamos ahí cerquita y hay como 3 procesos muy afines a la biblioteca. Entonces estamos como en el corredor, ¿no? de ellos y bueno, esto también nos da como un poco de cobijo. Ok. ¿Qué necesitan hoy ustedes para seguir sosteniendo y fortaleciendo este proceso? Dinero. De hecho ya no sé si te mandé a ti, pero me puse a mandar a todos los contactos que acordamos en la asamblea del ambulante que pues íbamos a intentar como lo de una donadora, ¿no? No sé cómo se llama esta cosa. Pues para recaudar fondos para el educador lo vamos a hacer en Morelia ahora. Entonces, ¿en agosto? En agosto. Sí, ya, por eso te digo que ya se acabó el proceso de Comachón. Pero lo bonito que se quedó en Comachón es que entonces ahora vamos a hacer el educador en Morelia, pero llevamos 3 años haciendo oasis. Los oasis son esas comunidades que ya fueron cargueras de la biblioteca y que se han animado a simultáneamente en la semana del educador hacer actividades en sus comunidades. Entonces vamos a tener 6 oasis, o sea 6 comunidades simultáneas a Morelia van a estar haciendo actividades, pero ahora las van a hacer como nosotros las hacemos, ¿no? Todo el día, toda la noche, porque nada más ponían tallercitos a determinada hora del día, otros años. Les dijimos no, ya necesitamos que hagan el ejercicio completo, ¿no? Por lo menos un día. Y que la gente que llegue viva un día, ¿no? Completo, con los sonidos y con las sierras y las motosierras en la noche y con todo lo que eso implica. Y con la falta de agua y con la falta de todo, que lo vivan así. Y sí se animaron. Y entonces lo que más nos sorprendió es que se animaron las mamás de los niños del taller de música de Comachón a organizar el oasis de Comachón. Entonces sí va a tener educador, pero ya no vamos a estar nosotros, ya lo va a hacer la comunidad solita. Como actividades paralelas, ¿no? Al mismo evento. Pero eso es maravilloso porque justamente creo que era como el objetivo, ¿no? Que ya solos se organizaran, que ya solos hicieran como todo esto en el mismo camino y en la misma línea. Y están bien pilas. Ya tienen, y bueno, otra de las cosas bonitas que sucede ahí es que los niños se han animado a dar talleres. Entonces, niños dan talleres para adultos. Y entonces ya ahorita hay una lista grande de niños que van a dar talleres para adultos en Comachón. Y pues ya tienen armado su educador ahí, 2 días.
¿Y qué otras semillas, bueno, qué otras cosechas más bien se han dado de todas esas semillas que han regado por todas las comunidades? Híjole, pues esto más bien los cargueros nos pueden decir, pero en Comachán eso te puedo como decir, ¿no? Ya van a organizar el educador solos, ya están como algunos chiquillos animándose a hacer talleres autogestivos entre ellos, ya van y anuncian, ya van y arman, o sea, deciden cosas. Te digo que tuvimos un encuentro así con niños, un tallercito con niños para ver este asunto de los postdocs. Y ya yo les platicaba, ¿no? Y les preguntaba que entonces cómo le iban a hacer sin la biblioteca. Y una niña, pues vamos a exigirles a la asamblea. Y nos vamos a poner ahí hasta que nos escuchen. Porque ¿por qué no nos escuchan a nosotros? Entonces eso es parte como de los frutos, ¿no? De el defender desde chiquitos el derecho a su territorio, a su voz, a todo lo que necesiten. O sea, están súper empoderados los chiquillos ahí, bien pilas, y ya querían organizar, que si no les hacían caso los del consejo, que iban a tomar las calles de no sé dónde, y yo, y que no nos escuchen sus mamás, que algo nos van a hacer. Pero así, entonces es otra de las cosas que suceden, ¿no? Que ya se están organizando y también como defendiendo esas otras cosas que no habían pensado defender, ¿no? Porque puedes defender a lo mejor tu casa, puedes defender a tu hermano, ¿no? Pero no vas a defender otro lugar que ni siquiera es tuyo. Pero entonces sí lo sientes tuyo, por eso lo defiendes, ¿no? Y entonces así estaban como en ese mismo sentido. Creo que ha habido una apropiación como muy grande. Y en las otras comunidades, no sé, porque es muy chiquito el tiempo que se queda, entonces no pueden verse como grandes cambios, pero sí, por ejemplo, platicando con los cargueros o las cargueras, algunos decían que pues a lo mejor no se veían grandes cambios, pero sí entre los mismos niños o niñas que asistían ahí, sí luego estaban haciendo ya otras actividades o más tranquilos, o empezaban así todos alterados y terminaban los 2 meses después como haciendo otras cosas, como más tranquilos o escuchándose, ¿no? O sea, son cositas a corto plazo, mediano y a largo, ¿no? Y entonces, ¿cómo resumirías el papel de las infancias, no? ¿En qué sentido? En todo este proceso. Pues han sido los que han sostenido el proceso completo. O sea, aparte de la red que viene y da y se lleva, pues no hay a quién llevarles si no están los niños y las niñas, ¿no? Y no hay de dónde llevarse si no se llevan algo de ellos. Entonces yo creo que los niños y las niñas han sido los protagonistas principales del proceso de la biblioteca, y además creemos que ni siquiera son el futuro, son los que están ahorita cambiando las posibilidades de vivir en este momento, y a partir de ellos se generan cambios inmediatos en sus casas, ¿no? O sea, por ejemplo, si el niño ya llegó y lavó su traste, pues ya también el papá ve, ¿no? El hermano ve, la hermana ve, y entonces, no, es que ya lavó los trastes, ay, ni modo que no puedas tú, y ya empiezan, ¿no? Entonces sí son agentes de cambio, sí son agentes de defensa, y sí son agentes de producción del conocimiento también. Sí. ¿Y qué palabras sembrarías para otras personas que quisieran como emprender iniciativas así, como este proceso, en otros lugares? ¿Qué les podrías decir? Ay, no sé. Quizá para estas iniciativas que están buscando justo otras formas de pensar, de sentir, de vincularse, ¿no? De hacer algo que en últimas pues están cuestionando. No sé qué decirles, porque no sé cómo. Sí, yo creo que cada territorio te va construyendo el corazón. Y entonces, pues no sé, seguramente lo que podría decirles es que regresen a su corazón. Y a partir de que escuchen el latido van a entender que la vida existe y que hay que cuidarla, ¿no? Y hay que defenderla. Y si no se sienten o si no se perciben vivos ni siquiera a sí mismos o a sí mismas, es muy complicado que se inicie alguna otra cosa, ¿no? Solo eso es como localizar nuestro corazón, regresar al corazón y a partir de ahí pensar en la vida, ¿no? En otras vidas posibles, ¿no? Pero
no sé qué más, o sea, no sé, no, pues tienes que ir a esta institución, no, pues tienes que juntarte con estas personas, no, o sea, no sé porque en mi experiencia así fue, ¿no? O sea, yo tuve que regresar a escuchar mi corazón, ¿no? Y no sé cómo sea diferente. ¿Y consideras que este proceso es descolonial? Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor no es completamente anticolonialista, anticapitalista, antipatriarcalista. ¿En qué sí sería Porque es descolonial? inevitable, ¿no? Pero yo creo que sí hay, pues a lo mejor no solo pinceladas, sino ya brochazos como un poco más grandes de ejercicios concretos que sí nos dan como la posibilidad de pensar en eso, ¿no? O sea, si nos vamos como de principio en principio, pues sí, o sea, sí, es anticapitalista porque no queremos el capital en medio de la vida, queremos la vida y entonces por lo tanto hacemos acciones alrededor de la vida, ¿no? Es autogestivo pues porque nosotros solos estamos haciendo las cosas, ¿no? Es amoroso porque el amor está en el centro y sigue funcionando así. Gracias, igualmente. Pues así es antipatriarcal porque no creemos en la verticalidad del poder y sobre el cuerpo de nosotras, ¿no? Y entonces hacemos acciones al respecto, ¿no? Entonces, si por ejemplo pensamos en lo anticolonial o lo descolonial, no sé cuál sea como una diferencia importante en esas dos cosas. Creo que no sé si lo es que lo me lo imagino como que se va quitando así, como que se le va resbalando algo como para salirse, y lo anti es así como que no, ni siquiera se va así, ¿no? Entonces no sé, solamente es como el murmullo de las palabras y como la fonética, pero yo supongo que sí, también hay como acciones anticoloniales, cuando justo vamos como decidiendo desde adentro lo que se hace, ¿no? Cuando justo vamos como tomando las riendas de nuestras decisiones, de nuestras autonomías corporales y territoriales en todos los sentidos, y permitimos a lo mejor la mirada del otro o de la otra, pero no cambiamos nuestro horizonte por su palabra, ¿no? Ni por su acción, sino lo que nosotros decidimos, eso lo vamos haciendo, ¿no? Y yo creo que la autonomía es un proceso anticolonial, ¿no? Definitivamente, pues sí, eso. Daisy, ya para terminar, hemos hablado mucho como también del papel de los niños, un poco las mujeres que han sostenido el proceso, pero ¿alguna experiencia concreta con personas mayores o con hombres adultos que hayan tenido ustedes? Pues hemos trabajado también con adultos mayores y con hombres. Por ejemplo, el asunto de la medicina tradicional se han acercado mucho a las personas de la tercera edad, sobre todo las señoras. Todo lo que tiene que ver con plantas y medicina se han acercado a ellas. Perdón, por ejemplo, se acercaron mucho hombres a los temazcales. Yo creo que incluso más que mujeres. Sí, fue como muy raro porque parecería que son duros el corazón y el cuerpo y todo, pero llegaban ahí como de, necesito entrar. Y se entra, pues. Esas experiencias fueron con hombres. Hemos tenido talleres como para personas mayores, ¿no? Que luego que ya dan algunos de bordado, sí, sobre todo como de cosas manuales que les resuenan o les significan mucho, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la textilería, ¿no? Tejidos, rebozos, ganchos, agujas, ¿no? En el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres se han acercado más como a estas partes de los roles que tienen los hombres también, por ejemplo, en la comunidad, ¿no? Como a las actividades de papalotes o de visitas como al territorio, ¿no? Como que son más como en lo público, y en el andar el territorio están más como los hombres, ¿no? Entonces sí hemos tenido participación de ellos, sí han estado como ahí, pero son muy pocos, ¿sí?
Igual que los jóvenes también se desafanan muy fácil. A pesar de que ya vivieron, fíjate, es bien chistoso porque han vivido como la experiencia de la biblioteca cuando están en la primaria o en los primeros años de secundaria, y ya despuesito mandan a sus hermanos. Es que tienes que ir ahí, pero ellos ya no regresan. Se desvinculan. Pues yo creo que se vinculan a partir de sus hermanos. O sea, como que sienten que están ahí a partir de que los chiquitos van. Como que ándale, por favor, ven, ¿no? Y ya cumplieron como su función. Y yo creo que, me imagino y solo sospecho eso, ¿no? Como que ese ha de ser su vínculo, porque les da mucha pena regresar y porque además ya no los dejan mucho. Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Ya más grandes, más muchachillas, ya como que las limitan mucho más, ¿no? Porque entonces o ya tienen que cuidar a todos los demás, o ya andan de novias y ya les da miedo como que se suelten y se vayan a otro lado, y entonces es más difícil que se salgan. Pero en el caso de los jóvenes, ellos sí no. Ha sido una población muy complicada. Sí han ido sobre todo a los murales o a los juegos, a la guarucua, ¿no? Al juego de pelota, a los juegos así como más deportivos, básquet, fútbol. Pero a otras actividades de reflexión o de otras cosas no se acercan, no podemos hacerlos que vayan. Pero sí han estado, o sea, sí han estado los adultos mayores y los hombres. No podría a lo mejor ahorita enumerarte todas las actividades porque son un montón en mucho tiempo, pero sí se han acercado, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? Ay, pues es muy como complicado Resumir, en un ratito, ¿no? Sí, resumir, obvio. sí, porque luego cada espacio que hemos generado en la biblioteca o cada actividad tiene como connotaciones bien distintas y profundas también diferentes. Entonces podría hablarte del huerto y hablarte un montón, y podría hablarte del cine y podría hablarte un montón, y podría hablar así como de cada cosa. Claro. Entonces pues más bien es como, pues nada, que pretextos hay muchos para organizarnos, pero pues nosotros tenemos ese y nos ha funcionado un poquito. Sabemos que no en todos los espacios se puede a lo mejor, o que estén todas las condiciones dadas como para hacerlo, pero sí creemos que las prácticas de los pueblos originarios nos pueden ayudar a entender otros mundos posibles y que los podemos replicar a través de nuestra cotidianidad. Y la biblioteca es la cotidianidad de los pueblos. Muchas gracias. No, pues a ti.